Flash. Buenos días, mi nombre es Marcos Martínez Martínez, soy alumno de la Escuela de Enfermería Tapachula y el día de hoy les vengo a compartir lo que es el plato de buen comer, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus beneficios y en qué se basa el plato de buen comer. Bien, en este momento le encuentro dando la plática a mi cuñada y le voy a empezar a hablar de lo que este plato nos aporta y las propiedades que nos puede proporcionar. Para comenzar, ¿qué es el plato de buen comer? El plato de buen comer es una estrategia creada por el Gobierno Nacional de Salud del Gobierno mexicano para orientar a la población a hacer uso correcto de los alimentos. En este caso, tener la obtención total de los nutrientes, micronutrientes y macronutrientes para hacer una dieta balanceada y adecuada. Okay. Primero que nada, tenemos que entender cómo está estructurado el plato del buen comer. Si bien la representación es muy gráfica, el plato del buen comer se divide en secciones. Tenemos la sección de frutas y verduras, como lo puedes apreciar aquí. Tenemos la sección de cereales y tubérculos y la sección de leguminosas y carnes. Se divide en tres partes. El plato del buen comer nos proporciona, además de eso, algunas de sus propiedades, o bueno, de las características que nos tiende a proporcionar, es de que nosotros podemos hacer el uso adecuado de los alimentos, conformando así una alimentación mixta, variada, equilibrada. Bien, el plato del buen comer, si puedes apreciar, tenemos seccionado por los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Como te comentaba, nosotros podemos inteligentemente elegir qué alimentos voy a comer durante el día en mis 3 secciones de comida y en mis 2 secciones o 3 secciones de colación. Esto nos va a ayudar inteligentemente para poder obtener el 100% de los nutrientes que debemos aportarle a nuestro plato diario. Bien, ¿cuáles son otros beneficios que nos aporta el plato de buen comer? Como te digo, es una representación muy gráfica. ¿Esto en qué me va a ayudar? ¿O en qué nos va a ayudar o en qué va a ayudar a la población? En decir correctamente la utilización de cada grupo de alimentos. ¿Qué puede prevenir esto? Puede prevenir la obesidad y puede prevenir incluso la diabetes, haciendo el uso correcto de los alimentos. Los alimentos se dividen en un 100% y ahorita te voy a explicar por qué debemos de tener ese 100% de cada alimento o la sección del 100% en cada alimento. Bien. Aquí tengo una duda, ¿por qué aquí menciona la palabra combina? Bien, te explico. Si podemos apreciar, el plato de buen comer nos ofrece unas palabras muy ilustres. Si te puedes dar cuenta, dice combina, pocos, muchos. La palabra combina significa que podemos hacer la combinación de estos dos apartados: cereales y tubérculos, leguminosas y carnes. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que, primero que nada, te voy a empezar a explicar lo de frutas y verduras. Las frutas y verduras nos van a propiciar lo que son vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales que son esenciales para nuestro organismo, para la función del organismo. Estas van a ser de manera exógena, obviamente, porque vamos a hacer el consumo de los alimentos y nuestro organismo se va a encargar de adquirir esos nutrimentos que nos va a propiciar estos alimentos. Si puedes ver, dice muchas, porque en nuestra alimentación debemos hacer el consumo mayor o mayoritario de las frutas y verduras. Aproximadamente el 50% de nuestra alimentación en un plato diario debe de ser de 50% verduras. Ahora bien, pasamos a lo que son cereales. Si te das cuenta, dice que son suficientes. ¿Qué significa esto? O sea, de los cereales nosotros vamos a propiciar o a encontrar lo que son hidratos de carbono, o bien vamos a encontrar lo que es fibra. ¿En qué nos va a ayudar la fibra? Obviamente la fibra nos va a ayudar en nuestro organismo para hacer nuestro metabolismo funcionar de mejor manera, nos va a ayudar en la flora intestinal, tiene muchos beneficios. Entonces nosotros debemos de consumir suficientes cereales para tener ese aporte de fibra dietética, fibra que nos va a propiciar los alimentos como lo tenemos aquí: el bolillo, el pan integral, la tortilla, tenemos una representación de pan. Obviamente, como te digo, te comento, estos alimentos son preparados de manera integral,
tienen trigo, son cereales. Aquí entramos en la parte de combina. ¿Cómo podemos nosotros combinar estos alimentos? Existen unas leyes que se llaman leyes de la alimentación, que ahorita te voy a empezar a explicar detalladamente qué son, pero nosotros podemos combinar no solamente un grupo, sino todos los grupos. En este caso vamos a hacer una combinación de ¿qué? De las leguminosas y la carne. Si te das cuenta, las leguminosas tenemos una representación de lo que es la soya, el trigo, la soya, el frijol, perdón, y en alimentos de que tenemos la carne, tenemos bistec, pierna de pollo, tenemos chuletas, en productos lácteos tenemos la leche, el queso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos aporta la carne? Primero que nada hay que definir eso. La carne nos va a propiciar lo que son los macronutrientes. O sea, ¿qué son los macronutrientes? Las proteínas. Las proteínas son las encargadas de regenerar o de generar lo que son los tejidos del músculo. Entonces, nosotros al consumir esa proteína, nosotros vamos a generar ese funcionamiento del organismo de generar nuevo músculo, nos forma lo que son hormonas y neurotransmisores. Neurotransmisores, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son comunicadores que tenemos en todo el cuerpo, principalmente en el sistema nervioso. O sea, aquí debemos de tener mucha importancia. Si te das cuenta, aquí tenemos un apartado que dice pocos. ¿Por qué pocos? Nosotros debemos de tener en consideración el peso, talla, estatura del paciente o de la persona, en este caso, incluso de nuestra misma persona, de nuestro marido, de nuestro hijo. ¿Por qué? Nosotros no debemos de dar o de hacer un consumo excesivo de carne, porque como bien se sabe, todo debe ser comida, nada en exceso. Entonces, si nosotros consumimos mucha carne, no consumimos leguminosas y no consumimos verduras, entonces estamos haciendo una alimentación inadecuada, estamos haciendo una alimentación que no es equilibrada. Entonces, por lo tanto, nos va a llegar a obtener una enfermedad. Bien, entonces, aquí debemos de hacer hincapié en de que deben de ser pocos. Aproximadamente, como te decía, las frutas y verduras van a representar el 50% del plato. El 25% lo van a representar lo que son las carnes y el 25% los hidratos de carbono. Esto con el fin de obtener el 100% en un plato requerido y que nos va a propiciar esos nutrimentos esenciales en el plato diario. Nosotros tenemos la costumbre de tener 3 comidas. Hay algunos hogares que hacen 2 comidas, incluso 5 comidas. ¿Qué quiere decir esto? En esas 5 comidas o 3 comidas nosotros debemos hacer el uso de todos y cada uno de estos apartados. Ahorita vamos a empezar con las dietas, con las leyes de la alimentación. Ahora bien, vamos a entrar con lo que son las leyes de la alimentación. ¿Qué son las leyes de la alimentación? Estas son actualmente 6 leyes. Vamos a empezar de la primera, que es una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada quiere decir que nosotros vamos a utilizar adecuadamente cada propiedad, cada apartado de este plato de buen comer. Nosotros debemos de tener en cuenta que tenemos que hacer el uso de cada una de estas, tanto de leguminosas, alimentos proteicos como los que son las carnes, los cereales, las frutas y verduras, con el fin, como ya te decía, de tener el 100% del aporte nutricional que nos va a aportar el plato. Vamos a entrar en la segunda, que es un alimento equilibrado. ¿Qué quiere decir equilibrado? La alimentación debe ser equilibrada porque nosotros tenemos que hacer, como ya te decía, el uso de ese 100%. ¿Cómo lo vamos a obtener? Esos minerales, esas vitaminas, esas proteínas, las vamos a obtener de esto, específicamente de las frutas y verduras y de las carnes. Productos lácteos, productos que son leguminosas. En las leguminosas podemos encontrar lo que son también las proteínas. Claro, en una baja cantidad, no como los aportes que nos propicia la carne magra o la carne como tal. Equilibrada significa que nosotros debemos equilibrar. No solamente vamos a comer carne en una comida o en las 3 comidas, o leguminosas. Como te decía, hay familias que en su plato del buen comer o en su plato diario hacen el uso de un solo alimento. Muchas veces se debe a factores como factores ambientales, factores
factores demográficos que no consiguen alimento suficiente o la localización en la que se encuentran no dan las posibilidades de obtener estos alimentos. Para variar, no son alimentos asequibles, no es asequible conseguir carne, pero sin embargo, como te decía, hay personas que no tienen el recurso necesario económico para obtener carne, pero también nosotros podemos hacer obtención de las proteínas a través de las leguminosas, como lo que son los frijoles. Entonces, haciendo esto, combinando este plato de buen comer, nosotros vamos a obtener eso, a propiciar los nutrientes necesarios para nuestro organismo, completando el 100% de los nutrientes requeridos. Ahora vamos a pasar con el siguiente apartado de lo que son las leyes de la alimentación. Y ahora bien, te decía, la dieta debe ser también variada. Nosotros debemos variar las cantidades de alimentos. En este caso, como te decía, aquí tenemos una representación de, no son todos los alimentos que podemos conseguir y que tenemos a la mano, pero aquí se muestra lo que son muchas representaciones de cada parte: cereales, leguminosas, carnes, verduras y frutas. Entonces, en la alimentación variada nosotros lo que queremos o lo que requerimos es hacer la utilización de estas tres secciones. Como te decía, el plato debe contener 50% de verduras, 25% de hidratos de carbono y 25% de proteína. Entonces, así vamos a llegar a una dieta o un plato equilibrado, haciendo el uso de estas tres secciones. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente ley de la alimentación, que nos dice: la alimentación debe ser suficiente. Esto es la ley siguiente, que nos indica que la alimentación debe ser acorde al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la alimentación no va a ser igual para una persona adulta, para una persona de la tercera edad, que para una persona mayor de 40-45 años o un niño. Entonces debemos de tener mucho cuidado y hincapié en este apartado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en lo que son las medidas antropológicas de la persona: el peso, la estatura y la talla, o sea, la edad. Estos son factores que van a intervenir para decir qué cantidad voy a hacer uso o qué cantidad debo de consumir para mi organismo. No todas las necesidades nutricionales son similares, pero se estima que son un aproximado para cada edad correspondiente. Esto dependiendo de la antropología del individuo, o como se le conoce, de la estructura corporal. Ahora vamos a pasar a la siguiente ley alimenticia. O si bien, así como tú mencionabas, también si la persona sufre alguna enfermedad crónica, no, su plato del buen comer va a variar, no puede ser el mismo. Claro, y esto se ve reflejado en las leyes de la alimentación, como acabas de decir. Es un punto muy importante el tener en cuenta esto, y en esto entra lo que viene siendo la siguiente ley, que es una alimentación adecuada. ¿Qué quiere decir una alimentación adecuada? Una alimentación adecuada va a representar qué alimentación o qué tipo de alimentos debe consumir la persona, qué tipo de alimentos quiere consumir la persona, porque no son lo mismo los alimentos o una dieta para una persona sana que para una persona, como lo acabas de decir, con una enfermedad crónica degenerativa, como puede ser diabetes, hipertensión y como ya conocemos algunas enfermedades. Ahora bien, ¿qué quiere decir adecuada? También tenemos que tener en consideración que hay personas que no tienen suficientes recursos para hacer, como te decía, el uso o el consumo de carnes magras, salmón o simplemente un corte de carne. Entonces, debemos de tener en consideración, o el plato del buen comer toma en consideración ese apartado. También entraba lo que es en este punto la alimentación vegana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ciertamente las personas veganas no comen carne, pero como te decía, la obtención de proteínas puede ser incluso alterna. ¿Qué quiere decir esto? Las leguminosas nos van a aportar esas proteínas, no en una cantidad suficiente como nos los aportaría una carne magra, pero en este caso vamos a obtener proteína y podemos obtener proteína endógena, pero pues eso es tema para otra conversación. En este caso vamos a hacer el uso de las leguminosas para obtener esas proteínas y pues obviamente hacer el uso de las verduras y frutas que nos van a propiciar esos micronutrientes. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente ley. Ahora vamos a pasar con lo que es la última ley.
Esta ley nos indica que la alimentación debe ser inocua. ¿Qué quiere decir esto? Una alimentación inocua debe de estar libre de contaminantes, o sea, debe de ser cuidadosamente preparada. En este apartado nosotros debemos hacer, o las personas, tú puedes hacer una preparación de alimentos libre de contaminantes, como te decía. Tienes que tener mucho cuidado en cómo preparar los alimentos, desde el corte, cómo lo cortas, en dónde lo cortas, para qué lo cortas y para qué lo vas a utilizar, en el recipiente que vas a hacer para hacer uso para la preparación. La zona en la que estás haciendo la preparación debe estar libre de contaminantes. Esto quiere decir que tu comida debe estar 100% segura de que no tiene factores contaminantes que vayan a desencadenar pues, o repercutir en una infección bacterial, una infección pues, por tener un material contaminado. Como te decía, para terminar, aquí en el plato Buen Comer vemos diferentes secciones o las 3 secciones y vemos las palabras, ¿no? Pocos, muchos y suficientes. Aquí siempre hay que recordar que el plato Buen Comer es una representación gráfica del gobierno. Como te decía, el gobierno hizo o implementó esto en la República, en el Estado de México, con el fin de que la sociedad y las personas tengan un conocimiento general de cómo seccionar o dividir los alimentos. Esto con el fin, como ya te decía, de hacer el uso correcto, debido, equilibrado, suficiente, adecuado, inocuo y correcto de los alimentos. Esto para lograr una alimentación sana, equilibrada. Esto es todo lo que, o la mayor parte de lo que te puedo compartir del plato Buen Comer. ¿Tienes alguna duda? No, me quedó todo muy claro y realmente te agradezco por la plática. Nos enseña realmente muchas cosas que a veces no somos muy conscientes a la hora de comer, porque pues pensamos que al consumir mucha carne nos estamos alimentando bien y no es así. Siempre debe de haber un balance en todos nuestros días, no solamente hoy consumo carne, mañana verduras, no, siempre nuestro plato bien proporcionalmente. Gracias por la plática. Así es. Bueno, te agradezco por tu atención, por tu tiempo y muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Esto ha sido todo por hoy.